y vamos a hablar del arte y ciencia del gobernar. ¿Y de qué vamos a hablar? Y vamos a hablar de arte que hace referencia al saber cómo. El saber cómo hacer algo. El artesano sabe cómo hacer aquello que hace. Un médico tiene que saber cómo hacer aquello que es su práctica médica, eso es fundamental. Y la ciencia tiene que ver con el qué. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Qué es aquello de lo cual yo hago algo con arte? Sea una obra de arte, un poema, un film, una escultura, una oratoria, lo que quiera que fuere. Y en este caso, nuestro tema es gobernar. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gobernar? Tenemos gobiernos, nos quejamos del gobierno, aprobamos el gobierno, pero ¿qué es gobernar? Tiene que ver con el timonel del barco. ¿Pero qué hace el timonel del barco? Cuando mueve el timón, ¿qué hace? ¿Obliga al barco a hacer algo? ¿Por qué un capitán de barco que va a manejar el timón se demora tantos años estudiando para poder ser el timonel? ¿Qué estudia? Verán que estudia geografía, climática, los vientos, la estructura de los barcos. Es decir, estudia muchas cosas y desde el comprender muchas cosas va aprendiendo a saber cómo tiene que mover el timón para el barco, para que el barco siga un curso u otro. Si no sabe geografía, no llega a dónde va. Si no entiende los vientos, no puede comprender las corrientes. El acto de gobernar, que parece tan sencillo, tiene una profundidad y una amplitud muy grande, porque no ocurre solo, ocurre con el barco. ¿Y qué hace con el barco el capitán? Le modifica la estructura. Cuando modifica las posiciones de las velas, por ejemplo, si es un velero, o cuando modifica la postura del timón, modifica la estructura del barco y modifica cómo éste se desliza en las aguas, cómo enfrenta el viento o las corrientes. Ese es nuestro tema, el arte y la ciencia del gobernar. Pero vamos a hablar de eso. ¿De qué hablamos? Hablamos tal vez de empujar a otros a hacer lo que queremos que hagan. ¿Es esa la tarea del gobernante? O tal vez hablamos de cómo inspirar en otros el deseo de hacer aquello que saben hacer y que quieren hacer. Si alguien no quiere hacer algo, no lo hace. O lo hace a regañadientes. Es completamente distinto hacer algo porque se lo quiere hacer en la colaboración con otros, o hacer algo porque tiene que obedecer bajo una autoridad. O tal vez hablamos de cómo coinspirar con los miembros de nuestra comunidad un convivir deseable para todos en armonía con el medio que nos hace posibles. Y si ese es nuestro tema, ¿cómo? Así como el que estudia para ser marino y ser capitán, para ser timonel de un barco, tiene que entender su barco, tiene que entender su propia sensibilidad, tiene que entender el mundo y sí mismo
en el cual va a mover el timón, nosotros también tenemos que saber algo sobre qué clase de seres somos. El gobernante, si es una persona o si es una comunidad, tiene que saber qué clase de seres somos. Y nos encontramos seres vivos. Nos encontramos viviendo nuestro vivir cuando nos preguntamos por nuestro vivir. El capitán, una vez que estudió para capitán, se encuentra capitán. En el momento en que sube al barco porque ha sido comisionado para llevar este barco a otro puerto, se encuentra siendo capitán. Bueno, nosotros nos encontramos siendo seres vivos cuando nos preguntamos por qué clase de seres somos o cómo es que hacemos lo que hacemos. ¿Cuándo comienza el humano? El capitán va a la escuela naval. ¿Cuándo comienza el vivir humano de modo que nos encontramos haciendo lo que hacemos ahora? Ustedes se encuentran haciendo lo que hacen ahora y pertenecen a una historia muy larga, de modo que ustedes pueden hacer, podemos conversar, podemos hacer lo que hacemos. Bueno, aquí hay seres vivos de distintas clases y nosotros somos de una clase particular de seres vivos del conjunto de todos los seres vivos que constituyen la biosfera. Y eso es interesante. ¿Qué clase de seres vivos somos? Para poder decir algo sobre la clase de seres vivos, conviene que miremos nuestra historia. Y la historia de los seres vivos es aquello a lo cual nos referimos con evolución, y Ecuador tiene un papel en esta historia, tanto por haber alojado a Darwin en el continente como por haberlo llevado a visitar las Islas Galápagos, donde tuvo una experiencia justamente de este tema, de la unidad organismo-nicho, de ver un espacio donde pudo darse cuenta de que no era posible separar al organismo del nicho y que el nicho era congruente con el organismo. No lo entiende todo inmediatamente en ese momento, pero eso es un momento crucial. Y esto tiene que ver con nosotros. Para comprender la historia evolutiva de cualquier clase de organismo, debemos hacernos una pregunta. Fíjense que nos encontramos aquí haciendo lo que hacemos. ¿Qué tenemos que entender para poder entender el presente que vivimos? ¿Qué tenemos que preguntarnos para poder entender, por ejemplo, el vivir de las ballenas o el vivir de los mosquitos? Y tenemos que hacernos una pregunta que es particularmente interesante. ¿Qué debe haberse conservado en el vivir de los ancestros de modo que ahora vive como vive? ¿Qué tiene que haberse conservado en el vivir de nuestros ancestros de modo que ahora vivimos como vivimos? Es decir, el vivir presente nuestro es también la presencia de la historia. ¿Y cuál es lo central de nuestro vivir? Uno de los aspectos centrales de nuestro vivir y que tiene que ver con nuestro tema es el que nos importa lo que le sucede a otros. Si tenemos un gobernante, nos importa que al gobernante le importe qué pasa con los gobernados. ¿Cómo es que nos importa lo que le sucede a otros? ¿Cómo es lo que nos importa lo que le sucede a otra persona? ¿Cómo es que un niño pequeño cuando ve llorar a otro niño se conmueve?
y dice, mamá, papá, ¿por qué llora ese niño? Y esa pregunta no es una pregunta sobre un suceder, es una pregunta sobre una relación. El llanto de ese niño es mío, en cierta manera, dice. Y para decir algo, tenemos que preguntarnos por el origen del humano, y el origen del humano ocurre en la familia ancestral. A todos nos interesan nuestras familias. En este momento la familia es importante para nosotros. Y cuando a alguien no le ocupa su familia, uno se pregunta, ¿qué sucede? Que esta persona no le ocupa su familia. ¿Qué le sucede? ¿Qué pasa? Que a los niños no les gusta estar con su familia cuando eso sucede. Nuestro presente es en familias. Y para que sean familias ahora tiene que haber ocurrido algún momento en que eso comienza. En la historia evolutiva nuestra, como la clase de seres que somos, eso tiene que haber ocurrido 3,5 millones de años atrás o incluso un poco antes. La familia ancestral, el espacio de convivencia que en el fondo es el que queremos vivir. Si uno le pregunta a un niño abandonado qué es lo que quiere su familia. Quiero tener una mamá, un papá, quiero ese espacio que es lo que sentimos cuando hablamos de la familia. Convivencia en el placer de hacer juntos los haceres del vivir cotidiano. Eso es lo central de la familia. Una convivencia en el placer de estar juntos. ¿Haciendo qué? Haciendo el vivir cotidiano, lo que quiera que fuere. Y cuando eso no pasa, la familia se desarma. Y cuando uno quiere recomponer la familia, lo que quiere es restablecer esto, recuperar ese placer de estar juntos haciendo lo que quiera que fuese. Nuestros ancestros, antes de nuestro origen humano, hacían todo lo que hacían desde sus deseos. ¿Y los deseos qué son? Los deseos son orientaciones en el hacer. Son disposiciones a moverse en una dirección determinada. Y lo vemos en todos los seres vivos. No lo vemos de la misma manera como hablamos con los deseos nuestros, porque nosotros hablamos de los deseos. Pero cuando vemos a un animal buscando su entorno o buscando comida de una cierta manera, sabemos que está haciendo lo mismo que nosotros cuando hablamos del deseo de comer, del deseo de tener una protección. Los deseos, en términos generales, las emociones, y luego hablaremos más profundamente de los sentires íntimos, pero por el momento hablamos así, están presentes en todos los seres vivos, son el fundamento de todo hacer. En castellano existe una palabra maravillosa que es ganas. No tengo ganas, tengo ganas. Me gustaría tener ganas. Y eso es una palabra que hace referencia a que uno está dispuesto a algo desde uno. La obediencia es sin ganas. Es una cosa radicalmente distinta. La colaboración es con ganas. Lo que pasa en la convivencia es diferente. Nuestro deseo en un vivir, convivir sin negligenciar en nuestros antecesores, nosotros podemos decir que estaban en las ganas,
en los deseos, en los rechazos, pero se movían desde su emocionar, sin lenguajear. El lenguaje aparece después en la historia evolutiva. Aparece como un modulador del fluir del convivir en el convivir mismo. Nosotros tratamos al lenguaje como un instrumento para mostrar las cosas. En la Biblia, en el Génesis, se dice que Dios crea a Adán y lo pone en el paraíso y le encarga que le ponga nombre a todas las cosas. Esa es nuestra visión tradicional del lenguaje. Pero si miramos qué hacemos con el lenguaje, en el lenguajear, en la dinámica del ocurrir mismo, de lo que llamamos lenguaje, vemos que lo que hacemos es coordinar nuestros haceres, coordinar nuestros deseos, coordinar el fluir del convivir. En este escuchar ustedes y yo hablar, lo que está ocurriendo es un fluir íntimo en el cual nos coordinamos en los haceres. Ustedes están en silencio, pero no están en silencio del lenguajear. Están en el silencio del habla, del sonido, pero responden a lo que yo digo, a los gestos que hago, con la postura del cuerpo, con la mirada, con gestos. Y si yo veo eso como respuesta a lo que estoy diciendo, me doy cuenta cómo estoy diciendo lo que estoy diciendo y qué sentido va teniendo. Y es una conversación, un entrejuego de lenguajear entre ustedes y yo que ocurre de una manera no visible pero presente. Lo humano surge con el lenguajear y el conversar. El conversar, la palabra conversar viene del latín cum versare, dar vueltas juntos. El conversar es un dar vueltas juntos en las coordinaciones de haceres consensuales, emociones consensuales del convivir. Y uno puede preguntarse por las conversaciones del conversar. En alguna medida hemos estado hablando de eso, porque todo lo humano ocurre en redes de conversaciones. El convivir es un fluir en las emociones y los haceres de la relación. El convivir no es una mera juntura, no es meramente estar uno al lado de otro, es estar uno al lado del otro en el fluir de un entrelazamiento de haceres y emociones juntos, de modo que lo que pasa con uno no es indiferente a lo que pasa con otro y viceversa. En el ámbito del gobernar, esto es central. Si es que tenemos un gobernante y no nos encontramos en un conversar, de modo que el gobernante o los gobernantes y nosotros y los gobernantes vayamos danzando juntos en la generación de un convivir que nos resulte deseable, nos quejamos de la relación de gobierno. Conversar, coordinaciones de sentires y haceres consensuales en el convivir.
Pero hacemos distinciones en las palabras y su uso. Y en este momento queríamos destacar el sustantivo. El sustantivo tiene que ver con la cosa, tiene que ver con la manipulación, con lo que yo hago en el tomar y mover. Y el verbo tiene que ver con la intimidad y acción relacional. Todo sustantivo oculta un verbo. Y lo central de la relación está en el fluir de la relación, en el verbo. Por eso es que hablamos de lenguajear y no de lenguaje. El lenguaje ocurre en el fluir de las coordinaciones, emociones y haceres consensuales que van surgiendo en el convivir. Ahora, ¿de dónde vienen nuestros ancestros? ¿Qué ámbito psíquico vivían? Nuestros ancestros son primates bípedos. Nosotros pertenecemos a un linaje de primates bípedos que debe tener por lo menos 5 millones o más de historia. Y en este linaje hay un momento en que sucede un modo de convivir que constituye la familia como un espacio en el cual el convivir haciendo las cosas que hacemos juntos pasa a tener el carácter del lenguaje, pasa a ser un moverse en las coordinaciones de haceres, emociones consensuales que surgen en el convivir. Pero ¿cuál es el espacio psíquico? ¿Cuál es la actitud íntima? ¿Cuál es la actitud relacional? El ámbito relacional que los deseos definen en la emoción que el otro ve o que uno mismo aprende a ver en la reflexión. La familia ancestral es un espacio psíquico de acogida, de compañía en el bienestar. Se está junto porque se quiere estar junto. Se disfruta lo que se hace. Y ese vivir y convivir en ese ámbito constituye el espacio en el cual va ocurriendo la historia, porque lo que hace la historia evolutiva es la conservación de un modo de vivir. Y nosotros somos el presente de la conservación de un modo de vivir, que es el de la familia, en el placer de la convivencia, de hacer juntos lo que se hace. Y como primates bípedos, pertenecemos a un linaje que en su historia evolutiva se transformó de seres que existieron en un vivir de recolección y compartir alimentos, en una historia de convivencia en la que la mano se transformó de pie en un instrumento de manipulación fina con los dedos, a la vez que en un órgano de caricia. Por favor, esto es interesante. La mano es un órgano de caricia. Y cuando usamos la mano para golpear, nos sorprende. Es una traición. Y cuando usamos la mano como un órgano de caricia, genera bienestar. Cuando el niño se cae y se magulla la rodilla y viene donde la mamá llorando y la mamá lo acaricia y le acaricia el entorno de la parte herida, un momento después el niño se va a jugar de nuevo sin dolor. Y ese es un fenómeno fisiológico. Psíquico también, en el sentido de que está acogido, pero la caricia genera bienestar. Es fundamental en la biología del bienestar, la fisiología del bienestar en la convivencia. Y la caricia solamente es posible desde la emoción en la cual uno acepta al otro.
en su legitimidad. El niño o la niña tiene el dolor del golpe de la caída y es acogido. Y ese acto de acoger es el acto amoroso fundamental. Es legítimo que le duela y uno acaricia y el dolor desaparece. Y esta fotografía muestra eso. Esto era pie. Dejó de ser pie en la historia evolutiva y pasó a ser un órgano de la caricia. Y en esta condición, los seres vivos siempre hacemos lo que hacemos porque queremos hacerlo. Si ustedes tienen un gato en su casa que está instalado en un sillón, el más importante sillón de la casa, se instala el gato, y ustedes lo toman y lo sacan y vuelve al sillón. Y está donde está porque quiere estar, y si se siente molesto se va a otro lado haciendo lo que quiere hacer. Y los seres humanos también. Cuando se trata de gobernar una comunidad, la cosa es bastante más compleja, porque esa comunidad está constituida por seres humanos, por personas que existen en el lenguaje, que reflexionan, que se preguntan si quieren o no quieren lo que están haciendo. Podemos darnos cuenta que un animal no quiere estar donde lo ponemos, pero no tenemos cómo afirmar que se pregunta a sí mismo si quiere o no quiere estar donde está o si quiere estar donde no está. Vemos nosotros sus preferencias, pero nosotros no solamente tenemos preferencias, sino que podemos mirar nuestras preferencias. Y un acto fundamental en la formación de un niño está en la pregunta que la mamá o el papá hace cuando le dice al niño o la niña: Juanito, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Juanita, mira cómo estás haciendo lo que estás haciendo. Esa es una pregunta formadora absolutamente fundamental. Es una pregunta que invita a la reflexión, a que el niño aprenda no solamente a hacer lo que hace, sino que a saber que está haciendo lo que está haciendo de una manera que puede escoger. Puede escoger seguir o no seguir haciendo lo que está haciendo. Y las comunidades humanas están hechas de personas que reflexionan. Y no solamente reflexionan, sino que les gusta reflexionar. Les gusta escoger su hacer. Les gusta saber que son individuos que actúan desde sí, que pueden colaborar, que no les gusta obedecer. ¿A quién le gusta obedecer? ¿Hay alguien aquí a quien le gusta obedecer? Levante la mano la persona a la cual le gusta obedecer. Una persona, fíjense. Una persona le gusta obedecer entre un número tan grande y seguramente, si yo le preguntase, tendría una teoría desde donde justifica su placer por la obediencia. Teoría que le permite querer lo que no quiere. La negación del obedecer. Es interesante si uno puede escoger obedecer. Y en el momento en que uno escoge obedecer y lo hace con placer, deja de ser obediencia y pasa a ser colaboración. ¿Qué será gobernar? ¿Será guiar el deseo de hacer lo que se sabe hacer en una comunidad que quiere hacer esos haceres? Alguien hizo una vez una
película muy interesante, muy bonita, que se llamaba La Selva Verde. Seguramente muchos de ustedes la vieron. Y tiene que ver con un ingeniero norteamericano que va con su familia a algún lugar del Amazonas y se le pierde un niño. Y él lo busca durante muchos años. Pasan los años y busca a este niño. Y noten, el poeta que escribe el guión de una película, o sea, el escritor es un poeta. ¿Y qué hace el poeta? Lo que el poeta hace es captar configuraciones de un cierto ámbito y ponerlas en otro. De modo que lo que yo voy a decir, por supuesto, lo pone allí el autor de la obra, pero dice algo que es fundamental en nuestro vivir, y que es lo siguiente. Después de muchos años, este hombre llega y encuentra el lugar y la tribu que había acogido a su hijo, y se hace amigo del jefe, y en algún momento hay una disputa y hay una dificultad. El ingeniero norteamericano le pregunta al jefe: ¿por qué no le ordena usted a su gente a que haga tal cosa? Y el jefe dice: porque si le ordeno lo que no quieren hacer, entonces no lo van a hacer y voy a perder mi condición de jefe. Por favor, fíjense qué interesante. No lo estoy diciendo yo, lo dice otro poeta. Si les ordeno que hagan lo que no quieren hacer, no lo van a hacer y yo voy a dejar de ser jefe. Si yo, gobernante, le pido a mis gobernados que hagan lo que no quieren hacer, no lo van a hacer y yo voy a dejar de ser gobernante. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo guiamos el deseo de hacer lo que se sabe hacer en una comunidad que quiere hacer esos haceres? Con la coinspiración. La palabra inspiración es particularmente interesante porque tiene que ver con el espíritu, y el espíritu tiene que ver con el acto de implicarse en una cierta intención. Si nos coinspiramos, coordinamos nuestros haceres. Si vamos a hacer cosas juntos que son creativas, en el fondo lo que queremos es coinspirarnos. Nosotros con Jimena llamamos a esto un momento detenido en una red de conversaciones. Las fotografías son momentos detenidos cuando son fotografías de las actividades humanas en redes de conversaciones, en redes de coordinaciones de haceres y emociones consensuales del convivir. Y esta fotografía es particularmente interesante en ese sentido, porque tenemos dos personas que están en posiciones diferentes. Una niña y un mayor. Un joven que es mayor en el sentido de que tiene más historia, que tiene una visión distinta del mundo porque tiene más historia. Y ella, que está allí preguntando. Ella pregunta y él piensa. ¿Qué nos muestra esto? Que es legítimo preguntar y es legítimo no saber inmediatamente la respuesta y pensarla. Esta es una situación de coinspiración. Si podemos preguntar, tenemos dignidad. Si no podemos preguntar,
somos negados y no queremos estar ahí. ¿Y dónde se descubre que podemos preguntar? En que el otro está dispuesto a contestar y está dispuesto a no saber en el momento la respuesta y pensarla. Y eso es un acto también de libertad reflexiva y de responsabilidad. Y esto tiene que ver con el gobernar. Y ahora viene el segundo momento de nuestra conversación, el arte de gobernar en tiempos de crisis global, que es el título de esta conversación en la cual estamos inmersos ahora. Humberto nos ha mostrado nuestra deriva como seres vivos, nuestra deriva evolutiva. Somos seres vivos y el vivir nos sucede sin que hagamos ningún esfuerzo para estar vivos. Pero reflexionamos sobre aquello. Algunos de ustedes se levantan en la mañana y dicen, ahora voy a respirar y voy a caminar. Uno, el vivir le sucede. Y todo puede pasar en el espacio relacional en tanto estamos vivos. Sin embargo, Humberto nos muestra también que el humano surge en el conversar, en el lenguajear. El humano surge en este encuentro que tiene que ver con lo que nosotros empezamos a hacer el año 2000 o antes del año 2000, que tiene que ver con inspirar o inspirarnos juntos. Mi pregunta fundamental era por el dolor humano. Fíjense ahí, el arte de gobernar en tiempos de crisis global. ¿Cómo es que si somos seres amorosos tenemos que preguntarnos por el arte y la crisis global? ¿Por qué crisis? ¿Desde dónde aparece ahí la palabra crisis? Somos seres vivos, pero también tenemos una deriva evolutiva humana. Y esa deriva evolutiva y humana se da en la cultura que vivimos. Por lo tanto, en este momento, en esta coinspiración, en este inspirarnos juntos, aparece lo que hoy día llamamos biología cultural. No biología y cultura, biología cultural. Los seres humanos somos entes biológicos culturales. Desde el origen mismo en la familia ancestral, con el origen del vivir en el lenguaje y el conversar. Todo lo humano ocurre en redes de conversaciones. Y en este conversar, en este danzar juntos, aparece, llamamos hoy día, matriz biológica cultural del habitar humano, biología cultural. La pregunta por el dolor no es trivial. Si yo les preguntara a ustedes en este momento dónde les duele su vivir, dónde hay malestar en su vivir, la respuesta va a ser en espacios de exigencia, en espacios donde no soy visto, en espacios donde no soy escuchado, o sea, en espacios de desamar. Vivimos una cultura centrada como en relaciones de dominación, de sometimiento, en busca del éxito, orientados a un resultado. Por lo tanto, nos escuchamos poco. Escuchamos esperando que el otro valide lo que yo digo porque yo tengo la verdad. Yo sé, yo tengo la razón. Pero en ese acto no estamos escuchando al otro, nos estamos escuchando a nosotros mismos. Por lo tanto, la invitación es a hurguetear en nuestras conductas humanas para que el amar suceda en el espacio relacional. Yo o cada uno de nosotros tiene que soltar su certidumbre, soltar sus verdades, para dejar el espacio para que el otro aparezca como legítimo otro en la convivencia. Pero, ¿hacemos eso en nuestra vida cotidiana? Cuando hablamos del amor, no estamos hablando del amor romántico, del amor de Shakespeare o el amor de alguien que canta boleros por él. Estamos hablando
de la mar como nuestra ontología constitutiva. Nuestra ontología constitutiva es la de ser seres amorosos. ¿Y cómo es que, si somos seres amorosos, hoy día nos hablamos de la crisis global? ¿Qué hemos conservado en nuestra deriva humana? De modo tal que hoy día hablamos de crisis, de desafío, de un mundo globalizado que va por un muy buen camino. Hablamos del cambio climático, hablamos de... Algo hemos hecho en nuestro modo de vivir cultural, que hoy día estamos donde estamos. ¿Y qué es una cultura? Una cultura surge como una red de conversaciones que yo conservo, genero y realizo en mi propio vivir. Entonces, biología cultural es esta unicidad de ser seres vivos y ser a la vez seres lenguajeantes en el conversar. Y todo lo humano ocurre en redes de conversaciones. Cuando uno estudia una profesión, uno estudia una red de conversaciones. Si estudio medicina, estudio el fluir de los haceres consensuales que constituyen la medicina y el emocionar que constituye el ordenar los espacios de realización de esos haceres que son el hacer médico. Y uno cuando va a la universidad va a aprender eso, va a aprender haceres y los emocionares o los sentires que ordenan el fluir de esos haceres en la realización de las tareas que uno está aprendiendo a hacer. Y es allí donde aparece el tema del gobernar. Y por eso esta reflexión sobre cuáles son los haceres del gobernar y cuáles son los haceres de los gobernados. ¿Cómo se constituye ese mundo que hace que uno le diga a otro, tú te encargas, concedemos poder y autonomía a otro para que sea el que maneja el timón por un tiempo en la realización de las tareas de la comunidad? El poder no es en sí. Uno le da poder a otro o a otra. Por lo tanto, el conversar como una red cerrada de conversaciones que uno conserva, genera y realiza en el vivir y en el convivir, tiene un trasfondo de sentires. Porque hablamos de las emociones, y aquí se trajo a la mano las emociones como un modo de estar en la relación con otros. Yo distingo miedo, yo distingo rabia, yo distingo alegría, por cómo el otro se conduce. Sin embargo, antes de las emociones está la configuración de sentires íntimos. Uno primero siente y después actúa. O sea, no es como una torta de 1000 hojas, pero es un frente de onda. O sea, uno siente en sus sentires y se relaciona con el mundo. Y es desde esos sentires que conservamos un modo de conducirnos en nuestro vivir. Los seres vivos somos conservadores, y los seres humanos en particular somos conservadores, todos, incluso los revolucionarios. El gran peligro del revolucionario es ganar la revolución, porque sigue conservando los sentires de hacer revolución aún más allá de haberla ganado. Porque los sentires de la revolución y del ser revolucionarios son muy distintos de los sentires de la colaboración en la convivencia. Somos conservadores y por lo tanto la pregunta viene a ser, ¿qué conservamos? ¿O qué queremos conservar en las distintas situaciones del vivir? Aquí nos surge la ley sistémica del cambio y conservación. Cuando uno distingue lo que quiere conservar, todo lo otro cambia en torno a lo que uno conserva. Y también, cuando uno distingue lo que no quiere conservar, todo lo otro cambia en torno a lo que uno no conserva. Pero, ¿qué hemos conservado en el vivir? Usted habló de que hemos conservado el vivir mismo, lo vivo.
y se ha conservado desde el origen de los seres vivos ahora unos 4.000 millones de años. O sea, nuestra historia tenemos más de 4.000 millones de años. Bueno, 4.000 millones, señoras, disculpen, ¿no? Pero resulta que todos tenemos, afortunadamente, por lo menos 4.000 millones de años, pertenecemos a una historia de 4.000 millones de años. Ahora, en la historia del humano lo que se ha conservado es esa relación del deseo y el placer de la convivencia, en el amar, en la intimidad, en el escucharse, en el colaborar, en hacer juntos con la alegría lo que se hace junto en el vivir cotidiano. Usted habló de la familia ancestral como un grupo de personas que están en el placer de estar juntos, lo que hace posible que en ese espacio surja el lenguaje y el conversar. Sin embargo, si nuestro origen humano tiene que ver con el lenguaje y con la conversación, ¿hoy día conversamos? ¿Qué clase de conversaciones tenemos? ¿Conversaciones de obediencia, conversaciones de dominación o conversaciones de colaboración? La familia es un grupo de personas que viven en el placer de estar juntos, tanto en la familia ancestral como en la familia presente hoy. La pregunta es, ¿vivimos en el placer de estar juntos? Porque cuando uno no está en el placer de estar juntos, no hay familia. La familia es nuestro origen fundamental en nuestra evolución humana. Y por eso la invitación que nosotros hacemos hoy día en Biología Cultural es a preguntarnos el pensar qué pensamos y a reflexionar. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es un acto en los sentires y en la emoción. Y voy a hacer un gesto acá para un poco ejemplificar aquello. Uno vive lo que vive y como Humberto nos mostró, el sistema y el nicho, este organismo. Y uno anda con su nicho para todos lados. Uno realiza el nicho en el que vive y va con ese nicho a todas partes. Pero hay un momento que, conmovido por el dolor o por la curiosidad, uno se pregunta, ¿me gusta el vivir que estoy viviendo? ¿Me gusta mi vivir? Y después se puede preguntar, además, otra pregunta, si quiero el querer que quiero en ese vivir. Y en ese momento aparece la autonomía, lo que llamamos libertad. Yo me pregunto si me gusta cómo vivo y cómo hago lo que hago, y después elijo de esa respuesta qué es lo que quiero yo vivir en mi vivir. Y la pregunta por el arte de gobernar es una pregunta que es posible solamente si es que podemos preguntarnos. Si estamos en un espacio de convivencia en que esa reflexión es legítima. Cuando un niño hace una pregunta y que el papá o la mamá no considera legítima, no contesta, lo excluye. Hijito, no moleste, estamos en cosas de grandes. Pero cuando es legítimo preguntar, no importa la pregunta que el niño hace. El mayor, el adulto, está dispuesto a contestar. Y el que podamos preguntarnos esto, el arte de gobernar en tiempos de crisis global, quiere decir que estamos viviendo o queremos vivir un espacio de convivencia en que esa pregunta es posible. Y la crisis es siempre un conflicto de emociones. Una encrucijada emocional, una encrucijada de sentires. ¿Y cómo es que nosotros nos encontramos en nuestra deriva humana en este momento en una crisis global? Si hay una crisis global, quiere decir que nos encontramos en encrucijada de deseos, de propósitos y de intenciones. Y la única forma de salir de una encrucijada de deseos, de propósitos, de intenciones, es cambiar de espacio. Es hacer una reflexión que le permita a uno mirar en qué consiste esa crisis de deseo. Y eso es posible solo y exclusivamente en un espacio en el cual
se puede hacer esa reflexión. Cuando uno reflexiona y sale y se pregunta si le gusta el vivir que está viviendo, uno ya no vuelve al mismo espacio. Porque perdió la inocencia, me pregunté. Y el momento que me pregunto, se transforma mi mundo. Todo cambia. Somos un presente en continuo cambio y en continua transformación. Pero la pregunta hoy día, ¿cuál es la deriva del cambio en este momento de crisis global? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es el camino que queremos seguir? Y tenemos la fortuna, nosotros, en Chile, acá, de encontrarnos en un momento cultural en que podemos hacer esta pregunta. Y curiosamente, ese es el tesoro más grande que tiene una convivencia democrática, el poder hacerse las preguntas, el que no hay preguntas vedadas, porque en tanto podemos preguntarnos, podemos reflexionar y decir, no, no queremos esto, o sí, queremos esto. De modo que el arte de gobernar en tiempos de crisis global viene a ser el arte de convivir en el único ámbito en el cual uno es persona, que es el ámbito de convivencia democrática. Que es el ámbito del mutuo respeto, que es el ámbito del amar. Que es el ámbito en que uno puede preguntarse por los fundamentos de las teorías que uno usa para hacer sus elecciones, para escoger o para justificar lo que hace. Si yo no puedo preguntarme por los fundamentos desde donde hago lo que hago, entonces estoy atrapado en un delirio. Y el único espacio de convivencia en el cual uno puede salirse de los delirios es aquel en el cual las preguntas son legítimas. Y hay deseos de reflexionar. Y hay deseo de hacer y escuchar y contestar preguntas. ¿Qué es la biología cultural? Biología cultural es el entendimiento de los fundamentos biológicos y culturales del humano. Nos preguntamos por su origen, por su conservación y por el cambio. Y en el momento que aparece la biología cultural en este conversar, se pone la persona al centro. Y la persona es un individuo que existe como una totalidad, que tiene presencia y existencia solamente en un único espacio político que es la democracia. De modo que, en cierta manera, la pregunta la tenemos a la mano, si es que queremos reflexionar y preguntarnos qué estamos haciendo o cómo estamos haciendo lo que hacemos, de modo que generamos estos conflictos de deseos en nuestro convivir. Cada uno de nosotros somos generadores del mundo que vivimos. Por lo tanto, uno puede elegir qué mundo quiere vivir en la localidad de su vivir. El gobernar no es el gobierno allá. El gobernar son personas que toman decisiones, son personas que toman un camino y en ese camino va acompañado de la comunidad. Una organización la realizan las personas. La organización no está realizada por los computadores, las sillas, las mesas o el nombre de la organización o empresa. Toda empresa o organización está constituida por personas. Y las personas son individuos. Y como individuos tenemos gustos, ganas, deseos y sueños. Y mi sueño aquí, como colaboradora de Humberto Maturana hoy día en Biología Cultural, era solo generar un pequeño espacio de reflexión
para encontrarnos en la maravilla que somos cada uno en este presente, con nuestra historia, con nuestros dolores y con nuestra alegría. Gracias. Gracias.